Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana, que su Santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Hoy damos gracias a nuestro Señor que por su paciencia, su bendita fidelidad, queridos hermanos, siempre nos atrae siempre cada día más a Él. Gracias a nuestro bendito Señor, queridos hermanos, que vivimos un tiempo tan difícil, vivimos tiempos. Entre más nos acerquemos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo y su venida, queridos hermanos, el hombre odiará cada día más. El hombre vivirá, queridos hermanos, una vida completamente distorsionada, una vida completamente dividida en cuanto a las cosas de Dios. En este tiempo, queridos hermanos, los hombres odiarán, se llenarán de resentimientos, se llenarán, queridos hermanos, de una vida, de un ¿cómo se llama? Una vida completamente alejada de Dios. Una vida, queridos hermanos, que completamente el hombre viva sin los propósitos divinos delante de nuestro Dios. Este evangelio, queridos hermanos, hay que entenderlo bien. Hay que entenderlo bien para poder llevarlo como Dios manda. Hay que entender realmente lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios demanda en las Escrituras. Este evangelio no fue hecho, queridos hermanos, para endulzar el oído de los hombres. Este evangelio no fue hecho con el propósito de que el hombre, queridos hermanos, se burle de Dios, se jacte de, queridos hermanos, dice que en su soberbia de que a pesar de que sabe hacer lo bueno no lo hace, que dice, pues no hay consecuencias. Este evangelio tiene como meta engrandecer, queridos hermanos, la palabra de Dios. Tiene como meta, queridos hermanos, manifestar que nuestro Dios siempre tiene la razón. Vivimos en un tiempo tan inequívoco en cuanto a la fe. Vivimos en un tiempo de errores, de faltas, de rebeliones, de maldad, de pecado, de desobediencia, a tal grado de que el hombre la está llegando, queridos hermanos, al colmo del enojo a Dios. Pero parece ser que hoy no es importante la grandeza de nuestro Dios. El llevar su nombre, el portar su nombre no es tan grande, no es tan para preocuparse, según el corazón de mucha gente. Según hermano, es algo que, hermano, que tenemos que meditar profundamente. Nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que tenemos que cuidar a todo lo más que se pueda, queridos hermanos, nuestra relación con Dios, lo más, buscar siempre, queridos hermanos, pero también la relación con nuestros hermanos. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Vivimos tiempos, queridos hermanos, muy fuertes. Muy fuertes en cuanto a la fe.
fe en este tiempo. El diablo ha engañado a mucha gente, mucha gente. Por eso dice que son pocos los que se van a salvar. De esta generación son pocos. Esta generación que será llevada, queridos hermanos, en el arrebatamiento, son pocos los que formarán parte de la iglesia, formarán parte, de la esposa del Cordero. Porque en realidad ellos en un momento dado tomaron la responsabilidad y la seriedad de estas cosas. Cristo viene en unos pocos años, viene nuestro Señor Jesucristo. En realidad, porque ya no son cientos, ya no son miles, ya no son millones de años. Cristo viene entre de pocos años, viene el Señor. Yo creo que no llegamos ni a 20 años, ni a 10 años, quizás pudiéramos decir que nuestro Señor Jesucristo haya venido por su iglesia. Pudiera ser, hermano. Todo se refleja, se marca hasta el 2030, 2000 tanto. No es que venga, sino que empieza a haber la persecución, señales de su venida. Pero vivimos tiempo, queridos hermanos, un tiempo donde una generación, esto es lo que el Espíritu me habló esta mañana, que hay una generación que no aceptará sus culpas. Una generación de corazón duro. ¿Cómo queremos saber si el corazón lo tienen duro? Simplemente no hay arrepentimiento. Simplemente no hay un reconocer que están mal. No hay un momento de sentirse, Señor, estoy mal. No hay un momento de sentir, estoy haciendo las cosas mal. Perdóname. Voy a cambiar mi vida. O cuando Dios nos llama, queridos hermanos, al arrepentimiento, cuando estamos nosotros delante de Él. Vivimos en un tiempo donde nuestro Señor, queridos hermanos, se ha cansado en vez de se cansa de nosotros. Y lleva al hombre, queridos hermanos, a experimentar la consecuencia. Vivimos en un tiempo de victimización. Vivimos en una generación incapaz de asumir su responsabilidad y su responsabilidad, hermano, y su irresponsabilidad como gente madura, como gente temerosa. Acordémonos que una de las cosas que salvó a David fue que a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores, él temía a Dios. Temía a Dios en el sentido, ¿cómo puede ser una persona que tema a Dios? ¿Cómo puede declararlo la Escritura inocente? Hermano, un hombre justo, un hombre sensato, a pesar de todas sus equivocaciones, ¿cómo puede decir la Escritura, hermano, que David caminó bien delante de Dios? Cuando en realidad, porque Dios justifica, Dios habla bien de David. Dios habla bien, hermano, de este hombre, pero eso no quiere decir que Dios no le haya tomado en cuenta sus pecados, sus errores. Eso no quiere decir eso. David, queridos hermanos, fue un hombre que a pesar que con todos sus pecados, Dios no se lo tomó en cuenta. No se lo tomó en cuenta en el sentido de que delante de él estaba bien, pero delante de Dios, o sea, delante de los hombres, él de aquí en la tierra recibió el castigo. Dice que en Primera de Reyes 15, versículo 5, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa dice que le mandase se había apartado de todos los días de su vida, salvo en lo tocante de Urías Eteo. Ninguna cosa dice más por amor a David Jehová, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantó a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Vemos, queridos hermanos, que Dios habla de David
como un hombre recto, un hombre que delante de Dios estaba bien. Pero vemos la actitud de David. De ninguna cosa dice que ninguna cosa se apartó de todo lo que le mandase Dios todos los días de su vida. No se apartó, hermano, luchaba contra eso, pero eso no implicaba que no tuviera errores y que no se equivocara. Hoy cualquiera puede dejar su privilegio, hoy puede abandonar el camino de Dios, alejarse de Dios. Hoy puede ser tan sencillo hacerlo. Lo hacen la gente, falta de temor a Dios. Hoy, queridos hermanos, hay mucha irresponsabilidad, mucha gente irresponsable, incapaz de asumir tanto su responsabilidad y otros ni tan siquiera, queridos hermanos, de tomar su responsabilidad. Tantos años en el Evangelio y son incapaces de tomar una decisión correcta, de consultar a Dios, hermano, de ver que Dios intervenga en cada situación. Pero yo algo lo que veo claramente en las Escrituras, claramente, hermano, mire, yo he aprendido algo o he entendido algo. Que cuando alguien cae, cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca, uno no debe de hacer reuniones ni estarle llamando a los demás para que sepan, ni tampoco estarse cuchicheando, hermanos, sobre la vida de los demás y hacer un rollo, porque esa gente va a caer. Esa gente va a caer. Esa gente les va a pasar algo, ya sea en pecado, van a ser exhibidos, van a ser avergonzados. Porque a Dios le enoja, queridos hermanos, porque en este tiempo habrá gente que mate inocentes. Gente que mate inocentes. Hay un pecado, queridos hermanos, que es muy grave delante de Dios. Por eso aquí el que no acepta sus errores, sus equivocaciones, queridos hermanos, lo único que está haciendo es meterse en problemas delante de Dios. Creyentes que no aceptan su culpa, sus errores, sus pecados, y han llegado a creer que su pecado o desobediencia, su rebelión, su lealtad, su actitud, se debe a que los demás tienen la culpa y por eso actúan de esa manera. El hombre sin temor piensa, queridos hermanos, como dice el Salmo 36. El Salmo 36 dice que el impío le dice en su corazón: no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos. Se lisonjean, por lo tanto, sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Sus palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Dice que todo lo que yo hago aquí, todo lo que yo diga, todo lo que yo hable, nadie se va a enterar. No se va a enterar el que yo estoy, hermano, hablando mal. Tarde que temprano, queridos hermanos, si algo aborrece Dios, hermanos, si algo aborrece Dios, son este tipo de actitudes en este tiempo. La gente, queridos hermanos, no se da cuenta que Dios está cansado de la gente. Queridos hermanos, que todo el tiempo le hacen mal al prójimo, ni tan siquiera es el pecado, hermanos, sino que están haciéndole mal a los demás, aquellos que en realidad intentan ayudar a los hermanos. No va a quedar sin castigo. Por eso dice la bendita y preciosa palabra. Yo creo que el mal de las personas es la boca, hermano. La boca es tremenda. Por lo tanto, dice Proverbios 6, versículo 15, por lo tanto, su calamidad vendrá de repente. Vendrá de repente.
No dice la hora, no dice el día, no dice al día siguiente, sino que la calamidad es un espíritu que vendrá. Vendrá. Dice que esto, vean lo que dice que significa calamidad. Calamidad dice que significa doblar hacia abajo, opresión, desgracia, ruina, castigo, destrucción, perdición. Eso es calamidad. Eso es calamidad. Que yo he visto, hermano, de verdad se lo voy a decir así sinceramente en el corazón. Yo he visto que las personas que se reúnen para hablar mal de las personas, yo he visto que las personas que no les parece el consejo, no les parece lo que uno les dice, terminan mal. Terminan mal, hermano. Si usted es una persona que ora por los demás y le dice, Señor, toca a mi hermano, toca a mi hermana, ayuda a esto, y te ve Dios que estás orando por ellos, y ve Dios que ellos están hablando mal de ti, que están levantándose en contra de ti, están tramando en contra de ti, amenazan con muchas cosas, hermano, Dios lo toma en cuenta. Calamidad también significa desastre. Un desastre. O sea que su vida también se volverá un desastre. Dice que, hermano, que, o sea que se van a volver desordenados. Ay, Dios, eso es. Dios tenga misericordia, queridos hermanos, porque en este camino, como dicen por allá, también significa desastre, se refiere a una tragedia personal. O sea que empezaron bien y van terminando mal. ¿A quién le echarán la culpa? Pero en la Escritura dice, hermano, que ellos le echarán la culpa a la gente inocente. Dios no va a tolerar, queridos hermanos, que alguien que te ayuda en tu vida, procura el bien de tu vida, se levante un hombre, se levante una mujer, se levante quien sea, queridos hermanos, a querer despedazarte con la boca, como lo hicieron con mi Señor Jesús, como lo hicieron con el Padre. No lo va a permitir. Si algo a veces yo creo que siempre hay que agradecerle a Dios, es por la vida que aquellos que te dan un buen consejo. Y el buen consejo es, apártate, mira, haz las cosas bien. Dios dice, hermano, que quebranta a la gente. Dice que incitaron a Dios, hermanos, a una ruina, una destrucción sin causa. Dios, el Espíritu de Dios, hermanos, pide destrucción sobre aquellos que quieren destruir la vida de otros sin causa. ¿Cómo lo quieren destruir? Por medio de la boca. Tragarse a uno. Por eso el mismo Espíritu dice, cuando habla en Gálatas dice que en este tiempo, Gálatas 5, versículo 10, creo que es 14, en el 15, dice 14 y 15, porque toda la ley de esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no también os consumáis unas con otros. O puedes andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Oh, hermano, dice claramente que en este tiempo, la gente, en lugar de ser de bendición para otros, queridos hermanos, se van a comer la vida de otros. Se van a comer la vida. Las personas estarán en la boca de las personas. Se van a comer.
Por eso dice, queridos hermanos, dice que vendrán, dice calamidad, o sea, calamidad repentina. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Escúchenlo bien, hermano, no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Oh, qué grave es esto. Hay ocasiones donde Dios aborrece el pecado, las obras del pecado, pero en esta ocasión Dios aborrece a la persona. Aquí Dios aborrece a la persona, no lo puede ver. Yo creo que hay momentos en nuestra vida en el cual Dios no quiere vernos, hermano. Por eso el diablo le metió mucha a la mentalidad a las personas, creyéndoles que en todo tiempo, en todo lugar y en toda su eternidad son personas buenas. Y que el ser cristiano, nada de las advertencias de las calamidades, nada de las advertencias de castigo, de corrección, de condenación, nos hace daño porque ya venimos a Cristo, somos exentos de todo esto. No, las advertencias realmente son para nosotros, no para el mundo. Porque el mundo ha sido ya condenado, pero nosotros no. Pero lo que Dios quiere es que nosotros no seamos condenados igual juntamente con ellos. Habrá una generación, esta generación, queridos hermanos, no aceptará sus culpas. Le echará la culpa a otros. Una generación que piensa que el hombre le llevó a otro y le dijeron verbalmente, peca. Por eso yo siempre lo he estado diciendo, quien malaconseje la vida de otros y le diga, hermano, que rechacen el consejo de Dios, que los pastores no tienen nada que ver, que Dios no tiene nada que ver, les va a traer ruina a su casa. Les va a traer una gran consecuencia a su vida. Y de aquel que pida un consejo, queridos hermanos, también va a padecer esto. ¿No les gusta el consejo de Dios? Pues van a traer consecuencias. Van a traer calamidad, van a traer aflicción, van a traer tristeza, van a traer opresión, van a traer quebrantamiento, perdición, un desastre en su vida, una vida desordenada. A una tragedia personal empezaron en el espíritu y terminan en la carne. ¿Por qué? Esto es un problema, hermano. Y cuando ven caer la vida de uno, enseguida agarran el teléfono, hermano, el celular, y se lo van a contar a otros, que fulanito esto, lo otro. Todo eso se acumula. Y por eso cuando ellos caen, le puedo asegurar que no hay nadie corriendo en la calle diciéndoles, fulanito cayó, fulanita cayó. Porque los justos no andan de chismosos, los justos no andan, sino que entran en un temor, pidiéndole, Señor, ten misericordia. Por eso cuando habla, queridos hermanos, cuando habla las Escrituras, dice del amor, en Corintios 13, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero dice en el versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, no se goza de ver caído a alguien. No se goza de ver que a alguien le está pasando algo, sino lo sienta en su corazón y dice, Padre, de misericordia, empieza la oración, empieza el clamor delante. No se goza. No se ría, qué bueno que cayó. Y miren que les dije, y mira que le está pasando esto. Mira cómo pecó. Gracias a Dios están como el fariseo, gracias al Señor. Y cuando les toca a ellos, ¿qué?
es cuando les toca a ellos. Pero ¿por qué cayó? ¿Por qué está cayendo mucha gente, hermano? Ni tan siquiera son... Hay pecados que son del cuerpo, o sea, son personales, son decisiones personales. Pero hay pecados, por todo pecado de la boca, de acción y todo eso, hermanos, es Dios quien realmente les ejecutó un castigo. Fue Dios. Viven comiéndose la vida de alguien. Estamos en una generación, queridos hermanos, que no acepta sus culpas, pero que le echarán la culpa a los demás. Y por eso el pecado, o sea, el pecado no es una acción. Ese es el fruto. Lo que usted ve de los pecados de las personas es el fruto, o sea, lo que se ve. Pero el pecado no empieza en lo visible. El pecado empieza en lo invisible, donde no se ve, donde nadie te ve. Por eso dice claramente las Escrituras, queridos hermanos, que ¿por qué razón murió mi Señor Jesucristo? Mi Señor Jesucristo murió, queridos hermanos, porque le echamos, dice en Isaías 53, dice que en Él echamos nuestras culpas. A Él echamos la culpa de lo que nos pasaba a nosotros. ¿Quién subirá al renuevo de como raíz de tierra seca? No hay parecer en Él ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo es que escondimos de Él? Del rostro fue menospreciado y no lo estimamos, no lo amamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras causas, herido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, dice, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca. Pero vean que dice, hermano, que nosotros, acá habla de nosotros. Dice, nosotros es tanto el daño que le hemos hecho a nuestro Dios, que tanto daño que le hicimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy esta historia se repite en el hombre, queridos hermanos. Esta historia se repite en una generación incapaz de reconocer sus propios errores y equivocaciones. Esa historia se repite hoy. Porque acá hay una generación, dice que los impíos, se dispuso con los impíos su sepultura. Fue con los impíos. La gente, queridos hermanos, de mala fama. Aunque no hizo maldad ni hizo engaño, no les hizo ningún daño. La pregunta es, esa es una pregunta. ¿Crees que alguien te fue por causa de alguien que te llevó a pecar? ¿Crees que por causa de alguien la gente se apartó de Dios? ¿O fue su propio corazón? La misma Escritura nos enseña que fueron sus propias concupiscencias. Delante de Dios un día, cuando estemos en juicio, nadie va a poder decir, Señor, por la culpa del diablo, por la culpa. No, nosotros es por nuestra culpa, hermano. Es por nuestra culpa. Claramente lo dice la Escritura, es por nuestra culpa nosotros. Pero aquí dice, nosotros le echamos, nosotros hicimos esto, nosotros, por mi causa, maté a un inocente. Usted ve el mensaje de Pedro, usted ve el mensaje, hermano, usted ve el mensaje de Esteban, usted ve el mensaje de Pablo, y este es el mensaje que ellos decían.
haciéndole reflexionar a la gente. Vean, nada más le voy a montar uno porque todos ellos dicen lo mismo. Este era el mensaje que ellos traían. Dice, sépase pues ciertamente, dicen Hechos 2, versículo 36. Dice, sepa pues ciertísimo toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste fue lo que vino a hacer el Señor. Dice, ustedes crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes hicieron esto. Es el mismo que les vino haciendo señales, prodigios y milagros. Aquel que derramó sobre vosotros su Santo Espíritu, a ese ustedes lo mataron. A ese ustedes lo mataron. Cuando vemos el discurso de Esteban, este fue el mensaje de Esteban. Y ese es el mensaje de hoy. Ustedes mataron, dice aquí en Hechos 7, versículo 51, vosotros duras de cerviz incircuncisos, vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, el cual de los padres no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros habéis sido transgresores y matadores. Ustedes mataron a todos los justos. Pero vean lo que dice. Dice que ellos se apartaron y que decidieron matar. Le dijeron que ustedes son testigos. Vuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Dice, ustedes son descendencia de aquellos que mataron al Señor Jesucristo. Ustedes lo mataron. Fíjese. No había, queridos hermanos, fueron directamente en el decirles y señalarles que ellos habían matado a mi Señor Jesucristo. Ellos, cuando vemos el discurso de Pablo, también enseña, queridos hermanos, que el discurso era ese de ustedes mataron, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Y por eso dice ellos, cuando ellos dijeron, ¿nosotros qué hemos hecho? Entonces dice, se compungieron, hermano, y pidieron perdón. Nosotros, por eso dice, nosotros lo matamos. Nosotros, ¿por qué? ¿Qué mal nos hizo nuestro Señor Jesucristo? Al hacernos señales, prodigios, milagros, al hacer muchas cosas en nuestra vida. ¿Qué mal nos ha hecho un inocente? ¿Qué es lo malo que nos ha hecho un inocente? Según las Escrituras, un justo, queridos hermanos, no es aquel que no peca. Un justo es aquel que ya pecó. Un justo es aquel que pasó por las cosas difíciles y hoy te dice, no lo hagas, hermano. Pero tú, ¿qué me tienes que decir? Tú eres un pecador o tú también pecaste. O sea, como que si el pecado hoy fuera razón para que todo el mundo pecara. Pero la gente, perdóname la expresión, no es tonta. Si uno se tira al pozo, ellos no se van a tirar. Vino destrucción repentina. No supieron en qué momento. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el creyente, hermano, o el hombre creyente, porque esto es creyentes, que no bendice a la gente, que no bendice a aquellos a quienes lo quieren ayudar, va a venir destrucción repentina. ¿Por qué razón vino destrucción repentina sobre los días de Noé? ¿Saben por qué? No fue porque vino el diluvio, sino porque se burlaron de la predicación de Noé. ¿Por qué Dios va a destruir este mundo? ¿Usted cree que porque somos cristianos nosotros? ¿O porque se burlaron del Hijo de Dios? Y usted ve la palabra burlar significa blasfemia. Porque todo el tiempo están hable mal de Dios, de las cosas de Dios. Están hablando mal de su palabra, de su espíritu, de la obra de Dios, hermanos. Todo el tiempo no paran de hablar. Eso no quedará sin castigo. No quedará sin castigo, hermano. La gente está perdiendo el temor a Dios. Es un problema muy grave.
Mira, todo pecado es perdonado, pero que se levanten a hablar, porque el blasfemia es hablar en contra de Dios, ponerle palabra de Dios. Y Dios tiene que ver desde el ministro, hermano, desde la palabra, desde la alabanza, desde todo, hermano. Gente que está haciendo un esfuerzo realmente, con fallas y errores, pero está haciendo un esfuerzo realmente. Lo despreciamos, le hicimos cosas. Usted desprecia a una persona que le ayuda a realmente buscar el camino de Dios, que lo corrige, que le dice, hermano, no es así, mira, cambia. Y usted quizá va a salir y decir, ¿y tú qué me tienes que decir si tú hiciste esto y hiciste lo otro? Acuérdese que una cosa es estar haciendo y otra cosa es haberlo hecho antes. Pero dice que ninguna de estas causas, hermano, ninguna, dice que, por decir que ellos corren hermano, a la discordia, meter discordia entre hermanos. Es que tu hermana, es que tu hermano. Ahorita corregir a una persona en la familia es muy delicado. Antes respetaban al mayor, hoy el menor parece ser que tiene la autoridad. Hoy todos somos iguales. Buscaron la igualdad. ¿Sabe cómo va a terminar las personas que hablan en oculto? En ruina, en destrucción, en aflicción, en un desorden personal. Dice que vino la calamidad, vino de repente sobre todos aquellos que se les va la boca, sobre todos aquellos hermanos que corren a hablar del pecado de otros, todos aquellos que no están de acuerdo con Dios, todos aquellos que se levantan contra la autoridad, aquellos que es necesario matar vamos a acabarlo, vamos a destruirle la vida por la boca. No quedarán sin castigo, hermano. No quedarán sin castigo. Yo lo vivo diciendo. Todos los días quizás lo vengo diciendo, hermano. Y eso es lo que estoy predicando. Todos los días estoy predicando esto. Y yo es lo que veo. Si no, no se va a cumplir la escritura de esa palabra que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos este amor, dice que, queridos hermanos, habremos cumplido la ley. También la escritura dice, queridos hermanos, que el amor no hace mal al prójimo. ¿Pero cuál prójimo? No una persona, sino aquel que hace una acción contra ti, una acción favorable hacia ti. Pero terminan odiando, resentimientos, enojados con aquellos que los ayudaron. Cada día un hombre odiará a aquellos que se pongan, queridos hermanos, en su mal camino. Incapaces de reconocer su camino, que es de muerte. Yo creo en lo personal y bien firme en esta convicción, que el mejor aliado de la verdad es el tiempo. Es el tiempo. El mejor aliado de la verdad es el tiempo. Un día Dios, en poco tiempo, evidencia dará si el consejo de Dios es real o no. Si el hacer las cosas en orden es real o es respaldado por Dios o no. El tiempo lo dirá. Porque realmente no es la vida sino el fruto. No es la vida sino el fruto. Al final todo va a tener un fruto. Un fruto, hermano. Si todas las cosas que nos suceden en la vida no es para de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de buscar la santidad cada día más, no es de Dios. No es de Dios. Es una religión, es una mente, una vida nada más, pero no una vida en el Espíritu. Si algo es biblicado en este tiempo,
es dañar, hablar o sentarse, queridos hermanos, bienaventurado. Por eso en el Salmo 1, hermano, especifica claramente cuáles son la gente bienaventurada, a los que feliz esta gente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Les están burlando, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Qué rico es tener reuniones donde la presencia de Dios está, la palabra de Dios está, hermano. Pero donde hay malos consejos, pero donde hay el camino de los pecadores, donde hay gente que se está burlando, no, hermano, eso va a terminar mal. Dichoso el hombre que no sigue el consejo del impío, ni el camino del errado se detiene, ni en la reunión de los malvados toma asiento. No, hermano. Dichoso ese hombre. Un mal consejo: no vayas a la iglesia, no hagas esto, levántate, aquí nadie te manda. Tú no tienes por qué obedecer. Tú no tienes por qué entregarte al Señor. No tienes, tú qué bueno que dejaste de servir, qué bueno que dejaste de buscar. Dichoso el que no sigue el consejo de los malvados, porque va a venir sobre él calamidad. Va a terminar mal. Yo he dicho que va a terminar mal. Hay una prédica que sacamos hace poco, que quien mal aconseje a otros, lo único que va a traer, digo que hermano, es ruina a su esposo. Creo que así le puso, va a traer ruina a su esposo. Va a empezar desde la cabeza. La mujer que está todo el tiempo hablando mal de las personas, que está todo el tiempo hablando en la calle, al primero que le va a traer ruina, hermano. Y ruina es hasta en su vida personal, hasta en su vida espiritual. Lo va a tronar. Y eso fue lo que pasó en el huerto. Cayó una maldición. Atrajeron la maldición. ¿Por qué? Porque dieron un mal consejo. La serpiente es una persona. Tanto peca como el que mata a la vaca, como el que le jala la pata, hermano. Uno por hablar y otro por escuchar. Y no hubo arrepentimiento. Todavía esto no se detiene si no piden perdón, si no se arrepienten. Usted levántese a hablar con alguien, hermano, y espere a ver qué va a pasar. De alguien que te da un buen consejo, alguien que te quiere ayudar, o alguien que te ayuda, y de detrás está usted hablando mal. Usted observa qué es lo que va a pasar, con detalle. Y cuando empiezan a suceder las calamidades, y empieza en tal desorden el pecado, la rebelión y la maldad en el corazón de ellos y en su casa, entonces va a ver por qué razón fue. Porque entonces no se cumpliría esa parte de que hagamos males para que vengan bienes. El ángel de Jehová no va a acampar alrededor. Dice que acampa alrededor de los que le temen. No de un cristiano, no de una iglesia, sino de alguien que le teme. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burladores. Se están burlando de uno. Espero, Dios, que usted no se vaya a juntar a burlarse de su pastor, porque eso no va a quedar sin castigo. No se burle usted de sus pastores, de la gente que les quiere ayudar, que les quiere hacer apartarlos del mal camino, porque no quedará sin castigo, hermano. Si no se arrepiente, va a venir calamidad. Porque hay una generación, esta generación, que no acepta errores, que no acepta sus errores, que no acepta sus culpas, sino que serán matones de inocente. Eso es lo que estamos predicando. ¿Usted cree que este tipo de gente va a entrar en el reino de los cielos si no se arrepiente? Que no sigue ese consejo, hermano. Yo soy predicador de esto. Porque a mí el Señor me ha abierto la realidad de lo que no se ve. La realidad, hermano, que nuestras conductas y comportamientos y lenguaje y actitudes y tratos hacia los demás de una manera malvada, sin el temor a Dios, queridos hermanos,
creeremos o le enseñaremos a la gente de que todos van a entrar, no importa. No nos importa que estemos luchando por cambiar, a que realmente nos valga nuestro cambio. No, hermano. Vean lo que dice la versión La Viva. Dichosos aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni cultivan la amistad de los blasfemos. Oye, no hables así. Oye, no te expreses así. De la palabra, hermano, de los predicadores, hermanos, del pastor, o sea, de la gente, hermano, no son prudentes. No sabieron en qué momento iba a aparecer la calamidad. No supieron. Por eso creo yo que el mejor aliado de la verdad es el tiempo. El tiempo lo va a decir, hermano. Pero cuando venga el jalón de orejas, no habrá quien nos salve. Por eso dice en el libro de Éxodo 23, versículo 7, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y al justo, porque yo no justificaré al impío. No justificaré al impío. No dirá, no hay problema. Tú habla del inocente. Tú habla del justo. Destrózale la vida. Acaba con él. Desprestígialo. Échalo abajo. Porque no lo tomará por inocente. El justo es aquel que procura tu bien. Mi Señor Jesús lo tomaron, hermano, a él el justo. Lo tomaron. Él hizo, nos sanó, nos da de comer, nos da salud, pelea por nosotros, nos da trabajo, nos da toda este vigor de vida. Él es quien realmente nos hace salir adelante. Si aún con todo esto, queridos hermanos, pero como le dijeron a él un día, por los fariseos, mira a Jesús le dijeron, por buena obra, no te vamos a matar. Mientras tú nos estés dando de comer, nos estés dando salud, nos estés dando de todo, mientras tú no nos falte nada, que todo lo que te pidamos tú nos los das, mira, no hay ningún problema. Pero no me vayas a hablar de tu palabra. En el libro de Juan 10, versículo 33, no me vayas a corregir. Vean lo que le dijeron a mi Señor Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomarles piedra para apedrearle. Jesús le respondió muchas cosas, muchas buenas obras los he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Dice. Hice muchas cosas buenas con ustedes, todas las cosas las hice bien por ustedes. Y le dije, por cada cosa buena que hice, ¿por qué me vas a apedrear? ¿Por cuál de ellas? Si todo nos hizo bien. Ellos respondieron diciendo, por buena obra no, todo lo que hiciste por nosotros, gracias. Sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió, no está en la ley escrita, no dice Dios eso. Acá dice, hermano, que lo que ellos estaban diciendo, sino que las obras de mi Padre, o sea, Él estaba haciendo obras buenas para ellos, los estaba ayudando, los estaba salvando, los estaba tratando de convencer que vinieran a Cristo. Digo, no, si tú me ayudas, tú haces esto por mí, esto, los otros por nosotros, por eso no. Ni hablemos de eso. Pero no me gusta que me corrijas. No me gusta que me digas que estoy mal. No me digas que me arrepienta. No me digas que me aparte. No me digas que vuelva. Con mi vida personal no te metas. Pero si me ayudas, bien recibido. ¿Por qué la gente es así? No te quiero, pero me aprovecho de ti. Me caes mal, pero me gusta que me ayudes. ¿Por qué es hipócrita, hermano? ¿O por qué ves? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué somos así? El hombre es así. ¿Por qué razón? Jesús le dijo, ¿qué mal te he hecho?
¿Sabe que eso se estaba tomando en cuenta delante de Dios? Porque es el tiempo de darle muerte a los justos y a los inocentes. La maldad está llegando a tal grado de que, hermano, yo quiero que me ayudes, pero te odio, te voy a hablar mal de ti. Qué feo es eso, hermano. Qué feo es eso. No quedarás sin castigo, hermano. Son incapaces, hermano, en este tiempo la gente que no se siente culpable de ellos mismos, de lo que hacen. No son capaces de ir a la cruz llevando su propia carga, su propio pecado. Los inocentes y los justos son los que van a llevar el pecado de otros, de tanta culpa que le echan encima. Ahora, el hombre le echará la culpa, es que por tu culpa y por tu gran culpa, digo el catolicismo. Pero este evangelio no dejará de hermano sin castigo al culpable. No lo dejará. Yo veo que una de las peores culpas que el hombre puede cometer, hermano, es que se viole el versículo que nos va a salvar. El amor al prójimo. Mucha gente no ha entendido, hermano, que este evangelio es no dejar sin castigo al culpable. Cuánta gente no se burla y se ríe de las caídas de los demás y hasta lo publican, lo corren a contarle a otros y no entienden que todo lo que se hace en secreto contra la vida de otros no quedará sin castigo. Por eso dice que no dan frutos. El problema ha sido la boca. Un problema, hermano, de una generación que no acepta sus culpas, que no acepta sus pecados, que no acepta, queridos hermanos, lo que están mal. No lo aceptan. No lo aceptan. No saben que la boca está trayendo calamidad, está trayendo muerte, está trayendo pecado, está trayendo de todo. La boca, aflicción, pobreza, escasez, porque está llamando a la ruina, está llamando, queridos hermanos, a la perdición, está llamando, queridos hermanos, a todo lo equivocado. Todavía la gente no lo entiende, hermano, que este evangelio funciona por la boca, que es por la fe. Una generación que le echará la culpa, que matará inocentes, no los mártires inocentes. Hoy la gente no agradece a quienes los ayudan a salir del error, del pecado. Hoy los maldicen. Viven enojados aquellos que velan por ellos. ¿Quién dio la vida? Cristo viene por un pueblo, queridos hermanos, que lo odia. Un pueblo, queridos hermanos, que lo rechaza todo el tiempo. Un pueblo, queridos hermanos, que ama más el dinero, que ama más a los hombres, que ama más al mundo, que ama más las cosas terrenales, que se ama más a sí mismo, que aman la mentira, que aman las tinieblas. Por ese pueblo viene Dios. Por un pueblo que está más enamorado de otras cosas menos que de Él. Hay un pueblo que se delicia más en otras cosas menos que de Él. Hay un pueblo que, hermano, que no le interesa su presencia, no le interesa estar junto a Él, si les interesa estar más junto al pecado, junto más de otras cosas, de alejarse y apartarse de Él, que realmente, hermano, vivir para Él. Por eso Cristo va a encontrarse con un pueblo, queridos hermanos, completamente que no lo espera, que no espera recibirlo. Por eso los justos son aquellos que van a matar, que hermanos los van a despedazar por tratar de ayudar y salvar a otros. Los justos y los inocentes. Usted ve en el Éxodo 34, versículo 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para ir y grande misericordia y verdad, que guarda millares a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, de ningún modo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, los va a visitar. Por eso, padre que enseña a los hijos la rebelión, la maldad y el pecado, que le enseña a los hijos, no quedarán sin castigo.
hasta la generación. Por eso no es bueno, queridos hermanos, hay que pedirle perdón a nuestro Señor. Hay que pedirle perdón a nuestros hijos, hay que pedirle perdón. Señor, perdóname, hijo, yo no quise enseñarte eso, yo no quise mostrarte, pero es literal. Perdona, dice que el pueblo aquí se arrodillaron y dijeron, Señor, perdona, dice el Señor, dijo, este pueblo es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad, nuestros pecados. Perdónanos, Padre. La gente no es capaz de pedir perdón de su rebelión, de su maldad, y aceptarla, decirle, Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Perdona mi pecado, mi rebelión, mi maldad, las cosas ocultas. Perdóname. No quieren detener el castigo, no quieren detener la situación. No son capaces de reconocer su equivocación. Mi Señor Jesús no se enojó por el pecado de los hombres. No odia a Dios el pecado no odia a Dios al hombre pecador. Porque por eso vino Él a pagar por nuestros pecados, hermanos, aunque nosotros se lo echamos a Él, echamos la culpa por todas las cosas buenas que hace en nuestra vida. Es mejor echarle la culpa a un inocente. Pero el Señor dijo que el echarle la culpa a un inocente, alguien que no tiene nada que ver con tus errores, alguien que no tiene que ver con tu pecado, alguien que no tiene que ver con tu rebelión, no tiene que ver nada con la maldad, y tú le echas la culpa. Es grave el asunto. Es grave el asunto. Creo que es lo peor que puede hacer un hombre. Porque es lo peor que hizo esta generación, este mundo, echarle la culpa de sus propios pecados, sus propios errores, sus equivocaciones, echarle la culpa a un inocente. Fue lo peor que hizo. Mientras Jesús, por eso Jesús vino predicando arrepentidos y convertidos. Arrepiéntase de sus pecados. Si yo no hubiera venido a decirle que es pecado, ustedes no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y eso los enfurecía. Se rechinaban los dientes, ponían una carota, se molestaban, le tiraban piedra, hermano, lo perseguían, lo golpeaban, solo por decirles, arrepiéntase de sus pecados. Fue lo peor que hizo esta humanidad. Fue lo peor que hizo. Fue lo peor que hicimos. Solo porque no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan que estamos mal, nos echamos de enemigo. Y eso es el peor error de la humanidad. Es el peor error del hombre. El peor error de la humanidad fue echarle la culpa de mis pecados, de mis errores a un inocente que me vino a decir, arrepiéntete, estás mal. Fue lo peor. Y esa historia se vuelve a repetir. El peor error, o lo peor que puede hacer uno hoy, es decirle a alguien, oye, estás haciendo las cosas mal. Estás en camino de desorden. Estás pecando, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Te has alejado de Dios, te has apartado de Dios. Mira, para que no te venga algo peor. Y Jesús lo dijo en Mateo 12:6. Pues os digo que uno mayor que en el templo está aquí. Si supiera qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor de reposo. Ustedes no tienen misericordia, son insensibles. Ustedes matan al inocente, condenan al inocente. Por eso ser justo no es cristiano. Ser recto no es ser cristiano. Ser hijo de Dios no es ser cristiano. Justo es no atentar contra aquellos hermanos que te ayudan a no hundirte, a no perderte, y que no aplauden. Bienaventurados aquellos que no aplauden ni están de acuerdo con el mal proceder, porque no quedarán sin castigo. Usted observa, hermano, en dónde empieza el error, en dónde empieza el pecado, en dónde empieza la falta, en dónde empieza la rebelión, en dónde empieza
Y usted se va a encontrar, queridos hermanos, que es por la falta de oración, es por la falta de palabra, es por la falta de servicio, es por la falta de entrega, es, queridos hermanos, por falta de un mal ejemplo, o sea, de un que no dar el ejemplo, por falta de no dar testimonio, queridos hermanos, por falta, queridos hermanos, de pedir perdón, por falta, queridos hermanos, del temor. Por ahí empieza todo lo malo. Por ahí empieza, porque se abre la puerta, queridos hermanos, se abre la puerta hacia la ruina, hacia la pobreza, hacia la tristeza, hacia las calamidades personales, hacia las ruinas personales. Por ahí empieza una generación incapaz de pedir perdón, una generación incapaz de reconocer sus errores. Por eso Moisés, apresurándose, dice, bajó la cabeza hacia el cielo y adoró y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en nosotros. Vaya yo ahora al Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad. No dice perdona a los padres, sino dice Él, perdónanos. Perdona nuestra iniquidad. Perdona nuestra falta de temor. Ya había entrado en su vida de ellos, en el corazón de ellos había entrado la rebelión, el pecado, la maldad, la desobediencia ya había entrado. Empezaba a haber muertes, empezaba muerte. ¿De dónde empezó todo esto, hermano? De aquí. De aquí. No vaya usted a encerrarse. ¿Se acuerda usted lo que hacía Coré? ¿Se acuerda usted lo que hacía Aarón y María? No quedaron sin castigo. No quedaron sin castigo. Tarde o que temprano, queridos hermanos, el hombre, si sigue así, no parará. Nosotros como personas nunca podremos echarle la culpa a alguien. Porque vivimos violando el principio de amarás a tu prójimo. Es el primer mandamiento, Como hombres es el primer mandamiento. ¿Cómo decís que me amas y a tu hermano que ves no lo amas? Todo aquel que dice ama a Dios tiene que amar primero a su hermano. La gente, una generación que no acepta sus culpas y que se la echa a otros. Pero ahí estaba la calamidad, un ser destructivo. Un ser destructivo que causó que una persona viviera una vida desordenada, sufrió la tragedia personal, dejó de andar en el espíritu y terminó en la carne. Ruina, desgracia. Empezaron a ver cosas no correctas, de impiedad, que tenía que ver con el espíritu. No son capaces de pedir perdón para detener lo que viene. No son capaces de pedir perdón. Yo lo veo, hermano. Y si algo en esta vida tenemos que cuidar mucho es con quién nos reunimos, por qué nos reunimos, para qué nos reunimos, contra quién nos reunimos. ¿Le gusta andar con gente alejada y apartada de Dios, sin temor a Dios? En cualquier momento va a suceder la consecuencia. Jesús no se sentó en mesa de silla de escarnecedores. Jesús andaba sentado en la gente donde su delicia era la palabra, predicar la palabra. Pero yo veo que la gente que se reúnen con personas, siempre lo he visto, hablar mal de sus pastores, de la prédica, hablar mal de la iglesia, hablar mal de sus hermanos, hablar a comerse a todo mundo. Tarde o que temprano aparece una ruina, una desgracia, les entra a ellos el pecado para que, hermano, porque le dejan la puerta abierta a todo. No quedarán sin castigo. Pero esta es una generación que se levantará contra la iglesia a matar inocentes y a matar justos.
Parece ser que toda la culpa se le echan a la iglesia tal, al pastor tal. Ese es su tema todos los días. Cada día van a ir en picada. No importa qué iglesia vaya, no importa qué es lo que tipo que haga. Si no se arrepienten de sus pecados, no se arrepienten por esa actitud, no se está cumpliendo el versículo de amarás a tu prójimo, ni tampoco se está cumpliendo no maldecirás al príncipe de tu pueblo. No importa lo que hagan. Dice que esa misma calamidad, esa misma se hereda a la familia hasta la cuarta generación. Dios mirará si esa cuarta generación no hay eso que hubo en los padres primero. Una generación que no aceptará sus culpas. El peor pecado, el peor error de la humanidad fue haber condenado a un inocente, haber echarle la culpa a él, porque ellos eran incapaces de reconocerla. Mataron a un justo, a un inocente, porque les dijo que estaban pecando. Si usted mata a un justo, a un inocente, porque te va a ayudar a no perderte, a no alejarte, hermano, fue el error más grande de la humanidad. Fue el error más grande. Que este error se repite hoy en día. Hoy Jesús, hoy la palabra, hoy no pueden reprenderlos, no pueden decirles tan mal, porque se los echan de enemigos, los matan. Hoy denunciar el pecado es sinónimo de que te los vas a echar de enemigos. Hoy tratar de corregir a alguien, de ayudar a alguien, decirle, hermano, no vas por ahí, tú eres un hombre, eres una mujer que Dios te usa, que andas en el espíritu, mira, tú tienes privilegio, tú tienes esto y lo otro. Hermano, no es suficiente. Por sus frutos los conoceréis. Tarde o que temprano los frutos, el tiempo dirá si la palabra de Dios o los ministros tenían la razón o no. Los frutos, ¿en dónde están parados? ¿Qué están haciendo? Si no estás metido firme en todo esto, tenían razón ellos. Pero si no, la única manera de desmentir a alguien que esté equivocado es que nadie puede decirte que eres un flojo si en realidad te encuentran trabajando todos los días. Nadie, hermano. Moisés, cuando vio que había rebelión, maldad en el pueblo, se postraron y dijeron, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebelión, Señor, perdónanos. Perdónanos. Tú que haces misericordia, perdónanos. Perdónanos, Padre, por abrir la boca. Perdónanos, Padre, porque no me gusta que me corrijan. Perdóname, Padre, porque un día me dijeron estoy mal y no me gustó la forma como me dijeron, pero no tomaron realmente la palabra. Señor, detén la calamidad, detén la ruina, detén la destrucción, detén la desgracia. Que yo no me pierda, que yo no me aparte, que entre una vida desordenada. Perdóname, Señor. Me dijeron que me arrepiente y no lo hice. Te pedimos perdón. Pídele perdón al Señor, hermano. No seas una generación que no acepta sus culpas. Pídele no reunirte con gente, porque no quedarán sin castigo. Se reúnen. Bienaventurado el varón que tiene temor a Dios. ¿Cuándo la gente lo va a entender, hermano? Que es mejor de estar del lado de Dios. Moisés, en el temor de él, dijo, yo prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo que gozar de los deleites temporales, que sentarme en una mesa de gente que se burla, de gente que le echa la culpa a la iglesia, la gente que la iglesia le echa la culpa al pastor, le echa la culpa a los hermanos, que todo fue por su culpa. Qué terrible, hermano. No quedarán sin castigo. Destruyeron su viña, destruyeron todo, y todavía creen que es la culpa de Dios.
Qué bonito es deleitarse en el Señor y tener el temor a Dios, hermano. Arrepiéntete. Porque lo único que están haciendo es trayendo lo malo a casa. Ven a Cristo, regresa a Cristo. No le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a nadie. Todas esas cosas sucedieron, hermanos, porque dejaron de orar, porque dejaron la palabra, dejaron el ejemplo, dejaron el testimonio, dejaron la obediencia, dejaron el temor. Por esas cosas pasaron. Perdieron el amor hacia el Señor. Dios te bendiga. Vuelve a Cristo. Arrepiéntete, reconcíliate de nuevo con Él. Y realmente, hermano, sé de bendición para la iglesia. Sé de bendición para tu pastor, sé de bendición para los hermanos. No hay cosa más preciosa es ver a alguien levantado del error, de la equivocación, pero que vive para servir al Dios Padre y al Hijo, al Espíritu Santo y a su bendito pueblo. No hay cosas, porque a toda la gente que sirvió al Señor fueron gente levantadas del pecado, pero que entendieron, queridos hermanos, que es mejor servir a Dios, que es mejor servir al pueblo bendito. Y Dios te bendiga, hermano. Levántate a servir a Dios, levántate, hermano, apoya. No importa, Jesús vino a levantar al caído, a que le sirva, hermano, que sirva de ejemplo y testimonio, sin echarle la culpa a nadie. Pero no que le echen la culpa, ninguno que le eche la culpa a Él le sirve. Solamente que reconocieron. Por eso el pecado de decir, Señor, esa palabra, me arrepiento de mi pecado, significa, ¿qué significa? En español, Señor, yo tuve la culpa. Señor, fue mi error, fue mi equivocación, fui yo mismo. Eso significa, me arrepiento de mi pecado. O sea, a mí nadie me orilló, fui yo, Señor, nadie más. Nadie tiene la culpa sino yo. Perdóname, no le echo la culpa a nadie. Fui yo, Señor. Yo soy el culpable. Acepta tu culpa. Y Dios en su gran misericordia extenderá su perdón, hermano. Y acepta tu culpa, acepta tu error, tu equivocación. Dile, Señor, soy yo, no son ellos. Ellos quisieron ayudarme, pero yo lo vi mal. Ellos quisieron realmente hacer las cosas bien, pero yo los vi mal, los ataqué, los humillé, hablé mal, los ofendí. Perdóname, Señor. El peor error del hombre, si lo cometió con un inocente, hoy lo cometerá también. Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde y te bendiga. Sal de esa culpa, sal de ese error, porque eso no se detiene. Hasta que el hombre pida perdón, hermano. No se detiene. La calamidad no se detiene. Dios te bendiga. Solo el perdón y la sangre de Cristo podrá detenerlo. Que Dios te bendiga. Y sé sabio, prudente y venga a Cristo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Nos vemos mañana con la ayuda de nuestro Dios en punto de las 7 de la mañana. Y hoy, queridos hermanos, hoy tenemos culto a partir de las 6 de la tarde. Hoy viernes aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos para que juntos le demos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Bendiciones y muchas gracias por su tiempo.